Buen día, iglesia, ¿cómo está? Hoy quiero compartirles una palabra que Dios puso en mi corazón y está en Mateo 24, donde los discípulos le preguntan a Jesús cuáles serían las señales de los últimos tiempos y de su venida, a lo cual Jesús responde que se iba a escuchar de guerras y rumores de guerra, que iba a haber pestes, que iba a haber hambre, iba a haber terremotos, de que se levantaría nación contra nación, reino contra reino, que aparecerían los falsos maestros o falsos profetas, y que esto sería el principio de dolores, que la maldad crecería y el amor de muchos se enfriaría, pero el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y el mensaje que yo les quiero compartir es cómo la iglesia se tiene que preparar para este tiempo, donde la maldad, como leímos, la maldad crecería y el amor de muchos se va a enfriar, pero el que persevere, el que sea fiel hasta el final, ese será salvo. Y en Mateo 25 encontramos la enseñanza de la parábola de los 10 vírgenes, donde Jesús nos deja esa enseñanza para saber cómo la iglesia tiene que prepararse para estos últimos tiempos. Y dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falten nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y aquí nos habla de que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, y se está refiriendo a que la iglesia, y la iglesia sabemos que no es una construcción, que no es el templo donde nos reunimos, sino que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, que somos iglesia en el lugar donde Dios nos ha puesto con un propósito, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestra escuela. Y una de las características de la iglesia de los últimos tiempos es la virginidad. Dice que es virgen, y virgen tiene que ver con que conserva su estado original, conserva su esencia, su naturaleza, y hace referencia a la santidad, a una iglesia que está apartada y consagrada a Dios, de que no vende lo más importante, no vende lo eterno, no cambia lo eterno por cosas pasajeras de este mundo, que no solo tiene apariencia de limpieza por fuera, sino que se mantiene y se conserva pura por dentro. Y esto me recuerda a cómo muchas veces Jesús reprendía a los fariseos, que los fariseos eran los religiosos de aquel tiempo, los maestros de la ley, que conocían la ley desde un principio hasta el final, pero lo que reprendía era este espíritu de religiosidad, que por fuera mostraban una cosa, pero por dentro había cosas que todavía no habían cambiado, no habían sido procesadas, y había cosas inmundas. Y la iglesia que Jesucristo viene a buscar es una iglesia santa, con vestiduras limpias, sin manchas, sin mezcla. Y hay un versículo de la Biblia que es el Salmo 24 y dice: ¿quién subirá al monte? ¿Quién subirá al monte de Jehová, y quién estará en su lugar santo? El de manos limpias y el de corazón puro. Sin santidad nadie verá a Dios. Ahora eran 10 vírgenes y que tenían en sus manos lámparas. Y aquí va la segunda característica, que tenían lámparas. Y las lámparas sirven para alumbrar el camino en medio de la oscuridad. La iglesia tiene que tener sus lámparas para alumbrar en medio
de tinieblas, en medio de las tinieblas. Y Dios tiene que levantar a Juan, a los Juanes Bautistas, que son los amigos de los novios, líderes, maestros que puedan abrir el camino a otros, que puedan abrir el camino a otros, que puedan alumbrar el camino a otros y ayudar a la iglesia para que se prepare para recibir al novio, donde su corazón esté limpio y donde no haya otros amores, sino que el único amor sea el amor a Cristo. Otra de las terceras características eran 10 vírgenes, tenían sus lámparas en sus manos y salieron a recibir al esposo, salieron a recibir al novio. Y esto nos habla de poder como iglesia ser entendidos en los tiempos en los que vivimos y tener la revelación y el entendimiento, la sabiduría que proviene de Dios para saber cómo orar, qué cantar, qué enseñar en este tiempo. Y la revelación la vamos a obtener. ¿Cómo Dios me va a revelar algo? ¿Cómo voy a poder ser entendida en estos tiempos? Nutriéndome de la palabra. Lo único que yo puedo hacer es nutrirme de la palabra, donde la palabra es luz. Dice que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Yo debo nutrirme de la palabra para poder entender este tiempo y saber que la iglesia tiene que prepararse para esperar a un Cristo glorificado. Ahora, había dentro de estas 10 vírgenes, habían 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Y cuál era lo que la diferenciaba a ambas? Ambas eran vírgenes, tenían sus lámparas preparadas, estaban esperando al novio, pero la diferencia estaba en que las insensatas no tenían consigo aceite y las sensatas, además de tener las lámparas, tenían el aceite. Y el aceite hace referencia a la presencia del Espíritu Santo. Y es una de las cosas más importantes, es poder tener el Espíritu Santo y la comunión con el Espíritu. Cuanto mayor es mi comunión, mayor va a ser ese aceite. ¿Y dónde voy a cultivar el aceite? ¿Dónde voy a cultivar mi comunión con el Espíritu Santo? En el aposento alto, en la cámara secreta. Yo tengo que encerrarme en mi cámara, en mi habitación y poder buscar a Dios, poder buscar la revelación que viene por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me guía a toda verdad y el que me revela a Cristo y lo que hay en el corazón del Padre para este tiempo. Y eso no es gratuito, eso tiene un costo y hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio y el precio tiene que ver con poder darlo todo. O sea, Dios nos pide todo y es poder renunciar a mí mismo, es poder morir a mi yo. Hay un versículo que dice: toma tu cruz. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Necesitamos tomar nuestra cruz, debemos morir a nosotros mismos para que pueda Cristo crecer en nosotros, menguar para que Él crezca, y eso implica pagar un precio. Y hay una canción que me gusta mucho, que quiero decir una pequeña estrofa, donde dice: no voy a parar, gastaré mi vida a tus pies. ¿Estamos dispuestos a gastar nuestras vidas, a gastar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros sueños, aún nuestros anhelos personales? ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio, a gastarlos por amor a Cristo y por amor a otros? Por amor a otros, para anunciarles también el Evangelio. Y quiero también irme a Apocalipsis 2, donde habla de diferentes iglesias, mensajes a las 7 iglesias. Pero en esta ocasión, en el capítulo 2, versículo 1 del 7, habla a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso dice que Jesús estaba hablando y les decía que Él conocía sus obras, su arduo trabajo y su paciencia, pero había algo en contra que Jesús estaba viendo en esa iglesia, y era que había dejado al primer amor, había dejado de cultivar
como dijimos recién, el aceite, había dejado de cultivar al Espíritu Santo, había dejado de tener comunión con el Espíritu Santo. Entonces ellas trabajaban, tenían obras, pero sus obras eran muertas porque carecían de la vida que otorga el Espíritu Santo. Y cuando hay una obra que está muerta, hay una obra que carece del poder del Espíritu Santo, no da frutos y no tiene efectividad. Entonces Jesús le decía: yo conozco tus obras, tu paciencia, cómo trabajas, cómo te esforzas, pero tengo contra ti que has dejado lo más importante, has dejado de cultivar el primer amor, has dejado de ir a la cámara secreta, de encerrarte en el aposento alto y te has olvidado de mí, que es lo más importante, ¿sí? Y sabe que en quien no cultiva el primer amor se corrompe. Y quiero destacar esta palabra. ¿Qué significa la palabra corromper? Corromper es echar a perder, despedir mal olor, perder su esencia o naturaleza, que la luz se apague. Que la luz se apague. Para que una lámpara pueda alumbrar y estar encendida, necesita del aceite, necesita de la comunión con el Espíritu Santo. No apagues al Espíritu, sino que tu espíritu pueda ser avivado, Y después de esto, Jesús le dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obra. Y acá Jesús lo estaba haciendo un llamado al arrepentimiento. Iglesia, arrepentite. Iglesia, arrepentite de haber dejado y abandonado al primer amor y vuélvete a las primeras obras. Recordá cuando estabas enamorado de Dios, el primer amor, cuando disfrutabas estar en su presencia, cuando lo único que hacías era pensar en Jesús y en su amor y en encerrarte y poder hablar y charlar con Él. Volvé a las primeras obras. Y quiero detenerme en lo que significa la palabra arrepentimiento. Y arrepentimiento significa cambio de mente. Cambio de mente. Y justamente la semana pasada alguien me preguntaba cómo podía darse cuenta cuando su arrepentimiento era un arrepentimiento sincero. Y el arrepentimiento sincero tiene que ver con un cambio de mente, y cuando cambian mis pensamientos, eso hace que mis actitudes, que mi conducta, que mi forma de vivir cambie. Se tienen que ver los frutos del arrepentimiento. Y donde hay restitución, donde hay arrepentimiento, es allí donde hay avivamiento. Y en esta palabra también quiero concentrarme, ¿no? Y el avivamiento significa lo siguiente: significa volver a la vida desde entre los muertos. Volver a la vida, avivar algo, ¿no? Es hacer que algo brille más. Si yo tengo que avivar el fuego, ¿es para qué? Para que el fuego caliente más o brille más. Y después del arrepentimiento, de haber estado alejado de Dios, de quizás haber cantado a Dios, de haber hablado con Dios, pero el corazón se había alejado, porque yo con mi boca puedo orar a Dios, puedo hablarle, pero mi corazón puede estar lejos de Dios. Y la exhortación en este día es que Jesús lo que quiere es que volvamos al primer amor, a las primeras obras, que avivemos el fuego que hay en nuestro interior, que avivemos el fuego que hay en nuestro interior. Aviva el fuego del Espíritu Santo, y que ese Espíritu Santo no se apague. Y depende de nosotros, depende de con nosotros cultivar el primer amor y de cultivar al Espíritu Santo. Y el avivamiento va a comenzar primero en nuestro interior. Primero comienza en nuestro interior y luego eso salta para otros, ¿sí? Contagia a otros, pero comienza en mi interior y luego también como iglesia. Y quiero terminar con un versículo bíblico que está en Romanos 13, del 11 al 12, que dice así: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Iglesia, levántate del sueño, despertate, porque el novio viene a buscar a una iglesia preparada. Prepárate, porque ahora está más cerca de nosotros.
nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Si hoy te tenés que poner en cuenta con Dios, si hoy tenés que arrepentirte de algo, tenés que desechar esas obras de las tinieblas, ora a Dios y pedile que Él te perdone, arrepentite y Él en su gracia, en su misericordia lo va a hacer. Y tiene que ser un arrepentimiento sincero que luego pueda verse, pueda dar sus frutos. Y vistámonos las armas de la luz. Vistámonos de las armas de la luz. Nutrite de la palabra. Y yo en esta hora quiero orar por cada uno de los que están ahí en su casa, si me acompañan. Pero vamos a orar para que Dios despierte a la iglesia en este tiempo y que pueda ser entendida en lo que Dios quiere hacer con la iglesia y en nosotros. Señor Jesús, te bendecimos. Queremos honrar tu nombre y levantarte en alto, Señor, y hoy clamamos para que la iglesia pueda ser despierta, Señor, para que no duerma, sino que pueda estar preparada en santidad, que pueda tener sus lámparas, que pueda tener el aceite del Espíritu Santo para poder esperar al novio que venga a buscar a su iglesia. Despierta a los que están dormidos, que podamos estar velando y orando, clamando y ayunando, Señor, por nosotros mismos y por otros que serán añadidos y vendrán. Te amamos y te bendecimos, Señor. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que pueda reflexionar en esta palabra, que pueda meditarla, que pueda ir a la palabra y seguir escudriñándola. Nos vemos.